¿Quiénes son los pilares más fuertes de la historia? Ojo, de la historia, no solo de los modernos. El escuadrón de cazadores de demonios tiene aproximadamente 1000 años. En todo ese tiempo, muchos cazadores han llegado al rango de pilar. Ahora, ¿quiénes son los más poderosos? Se sabe que los pilares antes de la aparición de Yorishi, el Jesus de Kimetsu, no eran tan fuertes porque no sabían sobre las respiraciones, por lo que no tiene sentido considerarlos en la lista. De hecho, ese periodo es casi como un siglo vacío, porque hay poca información de cómo eran los enfrentamientos contra los demonios. Por eso en la lista solo aparecen pilares del periodo Sengoku en adelante. Advierto que la lista será algo polémica, así que no quiero lloros. Número 6. Pilar de la era Sengoku. La primera generación de pilares que usó los alientos es considerada la generación dorada. Los tipos eran realmente fuertes, ya que tenían todos los potenciadores activos, es decir, las marcas, espadas carmesí y, si no estoy mal, hasta el mundo transparente. Yorishi y Michikatsu son los más conocidos de ese grupo, pero de ellos no hablaré en este momento. El sexto lugar es para uno de sus compañeros, pero ¿cuál? Aparte de los hermanos Luna y Sol, de los demás no conocemos su poder específico, sino sus posiciones generales. Pues fijándome en el presente, es decir, en los pilares de la generación actual, elegiré al más fuerte del pasado. Hay estilos de respiración que tradicionalmente han destacado por tener pilares que fueron reconocidos como los más fuertes o que siempre estuvieron en el top. Ejemplo, la respiración de la llama y el agua. Son derivaciones directas del estilo solar, así que existían en dicha generación dorada. De hecho, este tipo de aquí es el pilar de la llama, y es muy parecido a Rengoku, por lo que seguramente se trata de su antepasado. Hasta donde sabemos, todos los pilares de la llama han pertenecido a la familia Rengoku. Los Rengoku tienen talento para la espada, y lo han transmitido de generación en generación. Por eso elijo como sexto lugar al primer pilar de la llama. Número 5. Sanemi. Sanemi es considerado por la gran mayoría del fandom como el pilar actual más fuerte después de Himejima, una idea con la cual depende del día estoy o no de acuerdo. Lo explicaré en unos minutos. Lo cierto es que sí, el bueno de Sanemi es extremadamente fuerte, y eso quedó demostrado cuando luchó contra la primera luna superior. Por ejemplo, Tokito, el Hashira prodigio, fue superado por Kokushibo con extrema facilidad. Contra Sanemi fue diferente, ya que este le siguió el ritmo incluso antes de haber despertado los potenciadores. Además, los elogios refuerzan lo visto. Kokushibo dice que se siente nostálgico, es decir, que hace mucho tiempo, seguramente desde la era Sengoku, cuando peleó contra la generación dorada, no se sentía así en una pelea contra un pilar. Recuerden que estamos hablando de Sanemi base. Después se suma el poder de la marca y la espada carmesí, por lo que obvio se vuelve más fuerte. Y aunque con eso no hay rival para Kokushibo, de hecho Himejima tiene que salvarlo en par de ocasiones, es suficiente como para colocarlo entre los Hashiras más poderosos de la historia. Ahora, como ya les había dicho, en el fandom es casi una creencia unánime que Sanemi es el pilar más fuerte después de Himejima. Lo que siguiendo esa lógica, el único de los modernos que debería aparecer en esta lista por encima suyo es precisamente él. Pero como esta es mi lista y no quise que fuera predecible, voy a incluir a uno más. Número 4. Obanai. La verdad es que cuando empecé a pensar en este video, Obanai no aparecía en la lista, ya que en mi top de pilares modernos estaba de cuarto. Tercero Tomioka, segundo Sanemi y primero Himejima, pero después de ver el video de Café para Sapiens, donde argumenta que Obanai realmente es el segundo más poderoso, pues decidí cambiar de opinión, tanto porque me parece que su argumento es bueno como para crear un poco de polémica, lo admito. Pero si tus videos no los ve nadie... ¿Pero cuál es el argumento de Café? Pues la cosa se podría resumir en algo así. Como les dije, Sanemi es una bestia, un tipo que en estado base es superior a Tokito con marca. Además, en el Castillo Infinito se le agregan 2 potenciadores. Ahora, existe un tercer potenciador que Sanemi nunca despertó. Hablo del mundo transparente. Este poder es básicamente un Byakugan pero más roto, ya que permite ver el flujo de sangre, la respiración, contracciones musculares y los movimientos de las articulaciones. Eso le otorga al usuario mejores reacciones y por ende ataques. Tanto es así que hizo que un tipo que nació ciego viera. Eso en teoría es lo que lo pone por encima de Sanemi. Claro, cualquiera pudiera argumentar que al ser Sanemi en base superior a Obanai, al menos en teoría, compensa el no tener el mundo transparente, y puede que sea cierto. Ahora, también se podría decir lo contrario. El mundo transparente es tan potente que borra esa diferencia. Es decir, no importa quién es más fuerte en estado base, sin el último potenciador a Sanemi simplemente no le alcanzan los números. Obanai también cuenta con hazañas que lo respaldan. Por ejemplo, fue capaz de hacerle daño a Muzan. Sí,
Ya sé que ese Muzan estaba nerfeado por la superdroga con todos los efectos posibles de Tamayo, pero aún en ese estado Muzan era superior a Kokushibo. ¿O acaso creen que la primera luna superior de haber estado en el lugar de Muzan hubiera aguantado el ritmo de todos los pilares que allí estaban? Yo sinceramente no lo creo. El siguiente puesto también es polémico, y al igual que este, puede que también esté equivocado. Número 3. Michikatsu. Michikatsu fue un genio. Desde niño exhibió un talento nato para la espada que se terminó por confirmar cuando alcanzó la adultez. Entre la generación de oro fue quien más se acercó a Yorichi, creando un aliento que se podría decir es su contraparte, la respiración lunar. Al igual que la mayoría de sus compañeros pilares, nunca se mostraron en acción sus poderes, no al menos en su forma humana. En su etapa como demonio es todo lo contrario. De hecho, es el usuario de respiraciones que más formas enseñó. Ahora, ¿cuánta diferencia hay entre ambos? En la versión humana, Michikatsu tiene el aliento lunar, el cual no sabemos hasta dónde logró desarrollar. Además, posee los 3 potenciadores, la espada carmesí, marcas y mundo transparente. Como demonio tiene todo lo antes mencionado, pero se le agrega la regeneración casi instantánea, lo cual evidentemente es un gran plus. También es posible que como demonio su respiración sea más potente y tenga más posturas. Lo digo porque vivió más como Kokushibo que como humano. Además, siempre fue un guerrero obsesionado con mejorar. Está claro que aunque Michikatsu es muy fuerte, no es más que Kokushibo. Imaginen el siguiente escenario. En vez de Himejima enfrentando a Kokushibo, es Michikatsu quien lo hace. Sí, sé que no tiene sentido, pero es solo para saber si creen que tiene alguna oportunidad de derrotar a su versión demonio. Yo creo que luchando solo no tiene ninguna posibilidad. ¿Y por qué nos cuentas eso? Porque no tengo más que decir sobre Michikatsu, y solo estoy tratando de justificar por qué está en tercero y no en segundo. Número 2. Himelima. El Hashira de la Roca es el más fuerte de su generación, y me atrevo a decir que con cierta diferencia. La mangaka con pequeños detalles lo deja claro incluso antes de que lo viéramos luchar. Por ejemplo, el patrón por su poder le tiene más confianza que los demás. De hecho, solo Himejima sabía el plan para atacar a Muzan. En las reuniones tiene la posición de líder y causa cierto temor / respeto en el resto de los Hashira, algo que ningún otro pilar hizo. También están las referencias más explícitas, como Inosuke diciendo que Himejima es el más fuerte, pero donde el pilar brilla con todo su esplendor es en la batalla contra Kokushibo, ya que desde el vamos el tipo marca la diferencia. Sanemi fue capaz de seguirle el ritmo a la primera luna superior por algunos momentos, incluso algunas veces era quien llevaba la iniciativa. Sin embargo, nunca fue capaz de tocar al demonio, y cuando este se puso más o menos serio, le hizo una herida grave en el estómago. En cambio, Himejima fue capaz de tocar a Kokushibo en par de ocasiones, y hasta logró romper su katana. Además, aunque los elogios para ambos son similares, no son iguales. Kokushibo parece más emocionado cuando habla de Himejima. Todo esto que les cuento es sobre Himejima base. Cuando empieza a mostrar los potenciadores, el tipo simplemente se saca la polla y demuestra por qué es el más fuerte. Ahora bien, ¿es eso suficiente como para quedarse con el segundo puesto? Antes les dije que imaginara una pelea entre Kokushibo y Michikatsu. Mi conclusión fue que Michikatsu no podría ganar a su versión demonio, y creo que la mayoría de ustedes está de acuerdo conmigo. En eso estamos claros. Por eso la segunda pregunta debería ser, ¿quién está más cerca de Kokushibo? ¿Michikatsu o Himejima? Yo visto lo visto y también tomando en cuenta lo que se ha dicho sobre ellos, creo que están a una distancia similar. Alguno podría argumentar que no es posible porque Michikatsu es el más cercano a Yorishi. Por algo logró crear el aliento lunar, su contraparte. Entiendo el punto, pero la verdad es que Michikatsu en lo que estuvo cerca de Yorishi fue en la sangre. En poder la distancia era abismal. Veámoslo de la siguiente manera. Si Michikatsu es claramente inferior a su versión demonio, y esa versión es muy pero muy inferior a Yorishi, entonces Michikatsu no puede compararse con su hermano. De hecho, de eso se trata la historia entre ambos. La envidia que carcomía a uno por alcanzar al otro, la luna corriendo detrás del sol. Michikatsu sin duda es fuerte, pero no creo que esté en una categoría diferente a la de Himejima. Quizá esté un poco por encima, quizá un poco por debajo. No lo sé a ciencia cierta, pero me voy a permitir poner al cieguito por encima porque creo que no es algo descabellado. Número 1. Yorichi. ¿Qué se puede decir de este tipo que ya no se haya dicho? La diferencia entre Yorishi y el segundo es como la que hay entre el equipo de fútbol de tu barrio con el Manchester City. Yorishi es tan superior en su verso que hace ver a Gojo como un tipo normal en el suyo. Si cree que estoy exagerando, pues repasemos algunos hechos.
Antes les comenté que Muzan nerfeado, es decir, bajo la influencia de la droga de los 1000 efectos de Tamayo, seguía siendo superior a Kokushibo Prime, quien para ser derrotado fue necesaria la fuerza de 3 pilares con potenciadores, y Genya, un tipo que si bien no era nivel pilar, no se podría decir que fue un cazador ordinario. 4 personajes para el segundo antagonista más fuerte. Obvio, para Muzan el esfuerzo fue mayor, ya que cooperaron más de 10 para poder matarlo, pues Yorishi, como el absoluto crack que era, se papió tanto a Kokushibo como a Muzan él solo, dejándoles un trauma por cientos de años. Al primero lo humilló incluso cuando ya era un anciano, y fue tan chac que se murió antes de matarlo, como diciendo, eres poca cosa. A Muzan lo cortó en más de 1000 pedazos con solo 3 movimientos. No le dio tiempo ni de respirar. Si el demonio se salvó fue por un descuido del propio Yorishi. Por supuesto, se podría argumentar que eso fue hace mucho tiempo, y por tanto Muzan y Kokushibo tuvieron oportunidad de volverse más fuertes. Podrían tener razón, al menos en parte, pero que se volvieran más fuertes no quiere decir siquiera que se acercaran al nivel necesario para dar una pelea decente. Cuando ambos demonios recuerdan a Yorishi lo hacen dejando en claro la superioridad de este. Si hubieran acercado lo suficiente me parece que sus pensamientos serían distintos. Así es Yorishi. Un tipo que podría merendarse a todas las lunas superiores juntas sin mucho lío. Y después, si no está aburrido, a los pilares. Hasta aquí el video amigos, espero les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir y suscribirse para más contenido de Kimetsu entre otros animes. Saludos y hasta la próxima.